Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de cómo mantener la armonía en el cuerpo de Dios. Para empezar a desarrollar este tema, hermanos, me gustaría que fuéramos a los orígenes de la humanidad. Y allá en Génesis capítulo 2, versículo 18, nos damos cuenta que Dios creó a la raza humana, al género humano, de tal manera que fuera un ente comunitario. Cuando el Señor creó a Adán, Él pudo percibir que Adán no se sentía completo. Él pudo percibir que Adán miraba a los animales del campo que caminaban y andaban en parejas, que tenían otros animales de su misma especie. Y él entró en una tristeza. Y el Señor entonces dijo en Génesis capítulo 2, versículo 18, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Esto es lo que dice el Señor en Génesis capítulo 2. Entonces, desde ese momento en que Dios decide hacer una ayuda idónea para Adán, desde ese momento está fundamentando las bases para una vida en comunidad. Ya no está solo, sino que está acompañado. Es por eso, hermanos, que la vida cristiana no se puede hacer de una manera individual. La vida cristiana se vive en comunidad. Y cuando vivimos en comunidad, Dios quiere que esta comunidad viva en paz y viva en armonía. Pero no siempre la convivencia va a ser pacífica. Hay momentos en que esa convivencia, por más que nos querramos, por más amor que tengamos unos a otros, se ve quebrantada, se ve desquebrajada. Y la Biblia nos muestra un ejemplo de eso, incluso que terminó en asesinato. La Biblia nos muestra el relato de Caín y Abel allá en Génesis capítulo 4. Caín y Abel se presentan delante del Señor, ellos ofrecen una ofrenda a Dios. Dios ve con agrado o con mayor agrado la ofrenda de Abel, y su hermano Caín se siente celoso. Su hermano Caín siente celos por esa elección que Dios tuvo y termina resolviendo el conflicto asesinando a su hermano Abel. Así que, hermanos, el pecado siempre ha sido ese componente que rompe la armonía en la vida comunitaria. Pero no debemos dejar de un lado y recordar que el propósito de Dios es que nosotros vivamos en armonía, en unidad, que nosotros vivamos en una comunidad de paz. Porque cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, dice la Biblia, cuando el Señor creó al género humano, Él consideró que su obra había sido buena. Así que la vida comunitaria es una obra de Dios y es el propósito de Dios que nosotros vivamos en comunión los unos con los otros, en paz. Hermanos, como pudimos ver con el relato de Caín y Abel, la paz y la armonía se rompió producto del pecado. En el relato que nosotros escuchamos hoy, ese pecado era el pecado de la envidia. Y hermanos, el Señor Jesucristo, en su sabiduría eterna, en su conocimiento del futuro, empieza y establece las bases para que nosotros como iglesia cristiana podamos resolver los conflictos dentro de nuestra comunidad de una manera pacífica y una manera adecuada. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, el Señor nos da esos pasos para mantener esta unidad que tanto Él desea en su pueblo. Stanley Huervas, un escritor muy famoso, dice lo siguiente: los miembros de una comunidad no pueden ni deben hacer caso omiso de los pecados que se cometen. Saben que los pecados constituyen una amenaza a su existencia como comunidad de paz. Hermanos, es que el pecado no afecta solamente a un individuo. El pecado afecta a toda una comunidad. Cuando en el seno familiar uno de los padres vive en pecado y hay discordia entre ellos,
hermanos, todos los miembros de esa familia sufren. De igual manera, en la iglesia, en el pueblo de Dios, cuando el pecado se manifiesta, también toda la iglesia sufre las consecuencias de ese pecado. Ya sea porque una persona está dando mal testimonio, la iglesia sufre con los comentarios negativos que los incrédulos hacen hacia la congregación por aquellas personas que dan un mal testimonio. Así que un pecado no solamente es individual, sino que afecta también la colectividad de la iglesia. Así que el Señor establece los pasos para resolver esto. Y en Mateo capítulo 18, versículo 15, el Señor dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Hermanos, podemos ver aquí que el Señor Jesús no nos está llamando a ir a terceras o a cuartas personas, sino que Él nos está llamando que en el seno de la iglesia, ahí en la intimidad con el hermano que está siendo ofensor, con aquel que está rompiendo la unidad y la armonía de la iglesia, ir con él a solas y resolver el asunto. Esta regla que el Señor Jesucristo quiere que la iglesia continúe practicando es una regla que ya se practicaba en el pueblo judío, y el Señor quería que nosotros continuáramos practicando dentro de la iglesia. Un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar en segunda de Samuel. Entre los capítulos 12 y 13, el profeta Natán viene y reprende a David por haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé y haber enviado al esposo de esta al frente de la batalla para que fuese asesinado. Así que David, una tarde en la que él tenía que salir como todos los reyes a luchar y a combatir, él decidió quedarse en el palacio. Estando en la azotea de su palacio, él pudo ver a esta mujer Betsabé donde se bañaba desnuda. Y él decidió llamarla y tuvo sexo con esta mujer. Y así cometió adulterio. Y para tapar su pecado, pues él envió a su esposo al frente de batalla para que lo asesinara. Él lo tuvo oculto. Él lo tuvo muy escondido hasta que el profeta Natán llegó y le contó una historia a David. Le dice: David, hay un hombre pobre que tiene una oveja y hay otro rico que tiene muchas ovejas. Pero el hombre rico decidió quitarle la oveja a ese hombre pobre. ¿Qué castigo merece? Y David rápidamente contesta, dice: ese hombre merece la muerte. Y en ese momento Natán le dice: ese hombre eres tú. Hermanos, traigo a colación esta historia porque esto nos indica a nosotros que como iglesia nosotros no debemos de evitar el conflicto, sino que nosotros debemos de confrontar en amor a la persona que está rompiendo la armonía, para que esta persona pueda recapacitar, para que pueda arrepentirse y podamos restablecer la armonía en el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos ejemplos similares y vemos cómo el apóstol Pablo reprende a su consiervo Pedro por su comportamiento ambiguo e incluso hasta hipócrita para con los gentiles. El pueblo judío no podía relacionarse con los gentiles. Los gentiles son aquellas personas que no nacieron judías, que no son judías, que no practican la religión judía y que no son judíos de nacimiento. Esas personas son consideradas, o se les llama, gentiles. Y le era prohibido a los gentiles y a los judíos sentarse a la mesa con los gentiles. Y Pedro estaba sentándose a la mesa juntamente con Pablo, con aquellos gentiles que ya habían conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero resulta que en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo reprende a Pedro porque cuando llegaron hermanos de Jerusalén, judíos de nacimiento, de plena cepa, Pedro tuvo temor y dejó de reunirse con los gentiles, dejó de almorzar con ellos. Y entonces Pablo lo encara, lo confronta, y dice: Pedro, ese comportamiento que tú tienes es un comportamiento no adecuado, es un comportamiento hipócrita. Y eso sirvió, hermanos, para que pudiésemos después ver cómo Pedro luego también el Señor le ayuda
y puede tener esa visión y se da cuenta que sí, que él podía tener esa relación y esa armonía incluso con los gentiles. Porque, hermanos, debemos recordar que el propósito de Dios para la comunidad de fe, para la humanidad, es vivir en armonía y en unidad. Cuando se da esa armonía, cuando se da esa unidad, el Señor está en medio de ese pueblo. Así que, hermanos, cuando nos reunimos con alguien para pedirle cuentas, para establecer el primer contacto, para resolver un conflicto, debemos de tener en nuestro corazón la premisa que lo que vamos a buscar es la restauración, es buscar restablecer aquella unidad, aquella armonía que se había perdido. Levíticos capítulo 19, versículos 17 al 18. El Señor le da esta palabra a Moisés. Y muy temprano, cuando la nación israelita se estaba formando, mientras caminaban por allá en el desierto, buscando la tierra prometida, el Señor le da esta palabra y dice lo siguiente: no alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, podemos ver aquí con claridad que lo que busca el Señor es que nosotros no dañemos nuestro corazón, que nosotros busquemos el amor y la reconciliación. El Señor está buscando que el ofensor, dice ahí en el versículo 17, no sufra las consecuencias de su pecado. El Señor está buscando que el ofensor, que el pecador se arrepienta y poder restablecerlo y recuperar la armonía en su pueblo. Pero, hermanos, esto debemos de hacerlo en el seno de la iglesia. Esto debemos de hacerlo en la comunidad de fe en la que nosotros pertenecemos. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 8, el apóstol Pablo empieza a darle una recomendación a la iglesia de Corinto, una iglesia nueva, una iglesia con muchas indisciplinas, que necesitaba mucha dirección. Y Pablo establece ahí una directriz muy importante. Y dice que todo conflicto debía de resolverse en el seno de la iglesia y no divulgar esas situaciones en los inconversos. Él dice que los conflictos entre ustedes no los vayan a resolver en los tribunales seculares, sino que los resuelvan dentro de esa iglesia. Él dice, dentro de la iglesia tiene que haber gente capaz para poder resolver esos asuntos. Ya es mucha vergüenza que ustedes tengan que ir a los no convertidos, a los inconversos para resolver sus asuntos. En la iglesia hay suficiente sabiduría. En la iglesia está la dirección de Dios para resolver conflictos. Así que los conflictos de la iglesia se resuelven dentro de nuestra comunidad de fe. Hermanos, pero muchas veces nosotros quisiéramos que los conflictos se resolvieran en la primera situación. Cuando nosotros nos presentamos ante esta persona ofensora y tenemos un diálogo y buscamos la reconciliación, pero muchas veces eso no se da en la primera fase del proceso de reconciliación. Así que el Señor en Mateo capítulo 18, versículo 16 dice: preséntense entonces con 2 testigos. Y dice así textualmente la palabra del Señor: pero si no atiende al llamado, lleva contigo a 1 o 2 o más testigos, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermanos, qué hermoso. Porque aquí está, se ha dado la base de una justicia. Se da la base de no pensar que una persona se eliminan los chismes. El que él me dijo y yo te dije, ahora hay testigos. Y hay personas que también pueden aportar como mediadores en la resolución del conflicto. Cuando Jesús dijo esto es porque él era un gran conocedor de las Escrituras. Jesucristo, como buen maestro y gran conocedor de las Escrituras antiguas, hizo referencia en ese momento al Deuteronomio 19:15. Una vez más,
el Señor Todopoderoso le da las bases a la nueva sociedad judía que transitaba por el desierto, le da nuevas bases para su convivencia pacífica y le dice: un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún delito o crimen. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Hermanos, esta recomendación del Señor dada a Moisés, después reforzada por Jesucristo, todavía se está dando incluso en las cortes judiciales de este país. Cada vez que hay una querella, se presentan testigos, personas que han presenciado o que están viendo el proceso judicial que se esté llevando y que se esté llevando de una manera justa. Hermanos, que esto sea una regla también dentro de nuestra comunidad de fe. Porque no debemos de olvidar que lo que buscamos es la unidad y la armonía de la iglesia. Porque es ahí donde Dios está. Dios está en la unidad de su pueblo. Un ejemplo de esta actitud reconciliadora que Dios está buscando en nosotros, la encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Una vez más el apóstol Pablo nos da estas recomendaciones porque él entendió muy bien cuál era el propósito del Señor Jesús para con la iglesia, que era la de vivir en armonía, que era la de vivir como un cuerpo de Cristo sólido y unificado, en paz. Y entonces en Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3 dice: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Es aquí importante, hermanos, antes de continuar con esta lectura bíblica, quiero que rescatemos 2 palabras muy importantes aquí. Y es que Pablo llama a aquellos que son espiritualmente maduros, primero a que deben restaurar. La palabra maravillosa aquí es restaurar. Cuando nosotros tratamos de resolver un conflicto, el punto principal, el objetivo principal debe ser restaurar al ofensor. Pero ¿cómo debe ser nuestra actitud? La misma palabra lo está diciendo, hermanos, aquí, con una actitud humilde. Y sigue diciendo entonces el apóstol Pablo: pero cuídense cada uno, porque también ustedes pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Hermanos, hacemos un resaltamiento al versículo 2 cuando dice que si nos ayudamos unos a otros, de eso se trata la comunidad de fe, de eso se trata vivir en comunidad, de ayudarnos, de fortalecernos unos a otros. No es de lastimarnos, no es de dividirnos, es de buscar la unidad y fortaleza. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien aliéntense, anímense unos a otros, porque los días son difíciles. Y así es como entonces cumpliremos la ley de Cristo. Porque la ley de Cristo, la palabra del Señor, busca que nosotros vivamos en armonía. Pablo el apóstol le decía a los corintios: yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a todos de los que ustedes perdonen, suponiendo que haya algo que perdonar. Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo estoy dispuesto a perdonar por el bien de ustedes, por el bien de la comunidad de fe, por el bien de la iglesia de Cristo. Ese es un espíritu humilde. Este es un espíritu que busca la reconciliación del pueblo de Dios. Pero hermanos, con tristeza puedo decir que muchas veces los conflictos no se pueden resolver. Nos encantaría que con el paso número 1 que nos da el Señor de ir a hablar personalmente y en privado con el ofensor, ojalá se resolvieran los conflictos, pero muchas veces eso no sucede así. Tenemos que dar el segundo paso, que es el de ir y presentarnos con 2 o 3 testigos delante de esta persona. Y nos encantaría, aplaudiríamos, haríamos fiesta
si ese conflicto se pudiera resolver ahí, pero muchas veces, hermanos y hermanas, ese conflicto no termina ahí, sino que sigue. Entonces el Señor sigue diciendo ahí en Mateo capítulo 18, versículo 17, dice, si la persona que está siendo confrontada se niega a hacerle caso a ellos, o sea, al testigo y a la persona que lo está confrontando, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como que si fuera un incrédulo o un renegado. En otras palabras, que la iglesia ya considere que esta persona ha deseado por voluntad propia no pertenecer más a la comunidad de fe. Y hay que decirle, respetamos tu decisión, fue tu elección, nosotros continuamos adelante porque queremos seguir hacia donde el Señor nos ha llamado. Ese no es el deseo de Dios, sino que es la elección del ofensor que decidió no someterse a la voluntad de Dios para ser restaurado. Porque desafortunadamente, hermanos, no todos los conflictos o procesos de restauración se pueden resolver de manera positiva. Algunos de estos intentos fracasan y la armonía falla. Pero recordemos, hermanos, que la armonía, la unidad, es el propósito de Dios para la comunidad de fe. El Salmo 133 recoge unas palabras hermosas. Y el Salmo 133 dice, mire cuán hermoso, cuán maravilloso es vivir los hermanos juntos y en armonía, porque donde se da tal armonía el Señor envía bendición y vida eterna. ¿No es algo hermoso que Dios está buscando esto? Que busquemos en una comunidad, que vivamos en una comunidad que está en paz, que vive en armonía. Y cuando digo, hermanos, vivir en armonía, no quiere decir que todos vamos a pensar igual, que todos actuamos igual. Vivir en armonía es respetar nuestras diferencias. Vivir en armonía es aún cuando tenemos diferencias de criterio, diferentes culturas, podamos aprender a vivir unidos en un solo propósito, que es el de Cristo Jesús. Unidos en una fe, unidos en el amor de Cristo, unidos en nuestra doctrina. Hermanos, la armonía no es ser iguales. Y si usted puede ver una guitarra, hermanos, una guitarra tiene 6 cuerdas. Cada una de estas cuerdas es diferente una de la otra. Cada una es más gruesa que la otra. Una da una nota más alta que la otra, va siendo más alta hasta llegar a la nota más baja de todas ellas. Pero cuando se tocan, hermanos, en armonía, dan un sonido precioso. Y precisamente a ese término le llaman los músicos, le llaman armonía, cuando las notas individuales pueden ponerse en conjunto y producen un sonido agradable al oído y al corazón. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios espera de la iglesia. No que la iglesia sea unificada en criterios, no que todos pensemos igual, pero que aún teniendo diferencias, aún sabiendo que no todos pensamos igual, podamos funcionar como un solo cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 17, 21 al 23 recoge las palabras de la oración de Jesucristo y dice: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que se amen unos a los otros, y así el mundo sabrá que ellos son hijos de Dios. Así que, hermanos, la armonía, la unidad y la paz en el cuerpo de Cristo, eso es lo que Dios está buscando. ¿Cómo podemos saber quién está fallando en ese proceso de restauración, en ese proceso de buscar la unidad? Hermanos, siempre hay dos lados de la historia cuando se habla de conflictos. Pero el apóstol Pablo le escribió a Tito una carta, y en el capítulo 3, versículo 1 y 2, yo encuentro una clave maravillosa de cómo poder distinguir quiénes están abrazando el proceso de Dios y quienes lo están rechazando en el momento de hablar de buscar armonía, en el momento de resolver los conflictos, en el momento de buscar esa unidad. Entonces Pablo le dice ahí a Tito, en Tito capítulo 3, versículos del 1 al 2, le dice: siempre deben estar dispuestos
a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Hermanos, el Señor aquí nos llama a nosotros a no destruir a la persona que ha fallado. Aquí el Señor no nos llama a hablar por la espalda de aquellas personas que están siendo restauradas. El Señor no nos llama a derrotar al que ha caído, sino nos llama a hacer siempre lo bueno. Y lo bueno es tender la mano. Lo bueno es tratar de buscar la reconciliación. Lo bueno es tratar de buscar la armonía. Así que Mateo 18, en su versículo 19 al 20, el Señor dice que si nosotros hacemos esto, Él estará con nosotros. Escuche las palabras de Jesús ahí en el versículo 19 y 20. Si usted tiene su Biblia ahí, síguela conmigo. Dice, las palabras de Jesús fueron estas. Además le dijo, que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hermanos, no hay nada más hermoso que cuando se está resolviendo un conflicto, al final de esa conversación, al final de ese proceso, se puedan estrechar la mano y decimos, estamos de acuerdo. Decimos, estamos en paz. Podemos seguir adelante. Es cuando se logra ese objetivo que entonces Dios está en medio de ese acuerdo. Dios está en medio de esa reunión pacífica que llegó a un buen término, donde se pudieron poner de acuerdo, reconocer sus faltas y caminar en armonía el resto de nuestra jornada espiritual que el Señor quiere que nosotros caminemos. Cuando hacemos esto, cuando alcanzamos ese objetivo de restaurar al caído, cuando alcanzamos éxito buscando la restauración de la armonía en la iglesia, se hace una realidad lo que la palabra dice en Mateo capítulo 1, 23. Emmanuel, Dios con nosotros. Porque cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia está en unidad, es ahí cuando está el Señor. Es ahí donde el Señor estará con nosotros siempre. Y ese acuerdo que se tome en esa mesa, ese acuerdo, ese estrechón de manos, buscando la paz, trae la paz también allá en el cielo. Así que el Señor nos dice hoy, y quiero que recordemos estas palabras, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y sobre todo, hermanos, que recordemos el propósito de Dios, es que nosotros resolvamos los conflictos para buscar la armonía, el perdón y la restauración, no para destruir, sino para construir. Y recordemos la palabra del Señor que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios los bendiga.